De dicho cráter salía Zarkov con una mirada fría determinada en acabar esa batalla lo más rápido, ya que ese poder que está teniendo no era por mucho tiempo capaz, 1 hora o 2 máximo. Su cuerpo podría llegar rápido a un límite y eso podría ser fatal para él y la batalla que se estaba por dar inicio. Goku estaba con una mirada seria, el poder de su adversario lo dejaba con impresión, entendía que ahora la batalla cambiaría mucho y sería para algo más épico y legendario. No hubo advertencia. No hubo señal divina. El multiverso simplemente gritó. Las estrellas explotaron en silencio. Los planos superiores se fracturaron como vidrio negro. Los libros del infinito no cambiaron esta vez. Se desgarraron. Sus páginas fueron arrancadas por una fuerza invisible y devoradas por una sombra sin forma. Goku lo sintió primero en los huesos. Un crujido interno. Un colapso espiritual. Cayó de rodillas. La sangre no salió roja. Salió oscura, espesa, como si su propia esencia estuviera siendo arrancada para reescribir algo más grande que él. Millones de futuros murieron dentro de su mente en un solo segundo. Vio universos ardiendo. Vio dioses atravesados por armas imposibles. Vio su propio cuerpo destrozado una y otra vez, en incontables líneas temporales. Y en todas. El mismo enemigo. En el vacío absoluto, una figura emergió. No descendió. No apareció. Se impuso. Una silueta dorada cubierta por miles de armas flotando a su alrededor. Espadas antiguas. Lanzas de estrellas muertas. Arcos forjados con huesos de titanes. Cadenas que arrastraban planetas como si fueran presas. Cada arma vibraba con la muerte de un mundo. Su armadura no brillaba. Ardía. Un oro oscuro, manchado por eras de conquista. Donde pisaba, la realidad se partía. Donde miraba, el tiempo retrocedía por miedo. No vino del cielo. No vino del abismo. Vino desde dentro de todo lo que existe. Una voz que no era sonido. Era sentencia. Rey del infinito. Guerrero 1800. El demonio de las 3 sangres fue solo el ensayo. El espacio se dobló sobre sí mismo. Tu destino ha sido devorado. La profecía ha sido asesinada. Goku gritó, no por dolor, sino porque su cuerpo estaba absorbiendo la verdad. Tu nuevo rival no es un demonio. No es un dios. No es una bestia. Las armas comenzaron a alinearse detrás de la figura dorada como alas infinitas. Es el ejecutor de eras. El portador de 1000 armas legendarias. El guerrero que hace temblar a los creadores. La presión partió continentes en mundos lejanos. Prepárate, porque esta vez, no pelearás para ganar. Silencio. El universo entero dejó de latir. Pelearás, para no ser borrado. Goku levantó el rostro cubierto de sangre. Sus ojos ya no brillaban como antes. Ahora ardían. No con orgullo. Con hambre de supervivencia. En algún punto más allá del tiempo. El guerrero dorado abrió los ojos. Y cuando lo hizo, 1000 armas apuntaron al infinito. Y una sola palabra cruzó todos los mundos. Él, ya está más cerca. El cielo no estaba rojo. Estaba vacío. Ni estrellas. Ni dioses, ni destino, solo el eco del guerrero dorado avanzando, cada paso acompañado por el sonido de miles de armas arrastrándose contra la existencia misma. Goku estaba de rodillas, no por derrota, por comprensión. Su cuerpo había entendido algo que su mente aún se negaba a aceptar. No podía ganar, no en su estado actual, no contra alguien que había asesinado eras completas. Entonces lo sintió, en lo más profundo de su ki, una puerta sellada. Una técnica prohibida incluso para los ángeles. Una transformación que no aumentaba el poder. Lo intercambiaba. La voz volvió, no como amenaza, como verdad. Si quieres poder para enfrentarlo, debes entregar aquello que te define. El aire se volvió pesado. Las armas del guerrero dorado se detuvieron en el cielo, esperando. Goku cerró los ojos. Y vio a sus amigos, su familia, las batallas que lo hicieron crecer. Cada transformación que alcanzó superando sus límites. Cada sonrisa después de una victoria imposible. Y entendió. No podía sacrificar su vida. Eso sería fácil. Debía sacrificar algo peor. Goku apretó los puños. Su aura comenzó a desintegrarse. No explotó. No brilló. Se consumió. La voz dictó la sentencia. Renuncia a tu potencial infinito. El multiverso tembló. Eso significaba, nunca más evolucionar. Nunca más superar sus límites. Nunca más alcanzar una nueva forma. Nunca más romper una barrera. Todo su crecimiento. Toda su esencia. El guerrero que siempre iba más allá. Debía morir, para que el rey del infinito naciera. Goku sonrió, con sangre en los labios, y aceptó. Su energía explotó hacia adentro, como una estrella implosionando. Su cabello volvió a su estado base, pero sus ojos se volvieron negros con un borde dorado. No era una nueva transformación, era una versión fija, absoluta.
definitiva. Su poder ya no crecería jamás. Pero ahora estaba equilibrado con el guerrero dorado, al otro lado del vacío. El portador de 1000 armas inclinó ligeramente la cabeza. Por primera vez. Reconocía a Goku como amenaza real. La voz final susurró: has matado tu futuro. Ahora pelea con lo que te queda. Goku dio un paso al frente. Ya no era el guerrero que siempre superaba el mañana. Era el guerrero que peleaba sabiendo que este era su techo eterno. Y si perdía, no habría segunda oportunidad. Goku se levantaba, pero no como un guerrero cualquiera. Su cuerpo temblaba. No, la realidad temblaba con él. El tiempo se fragmentaba a su alrededor, como si cada segundo dudara en avanzar. Su respiración era pesada, irregular, su cuerpo estaba al límite absoluto. Pero había algo peor. Lo entendió. Ese poder exigía un sacrificio. Y él lo rechazó. No, yo no soy ese tipo de guerrero. Sus ojos, fríos como el vacío, se elevaron. Si este poder exige que pierda algo, entonces lo romperé. Su aura descendió, no porque se debilitara, sino porque estaba siendo contenida. Aquí comienza mi verdadero entrenamiento. Dominaré esta oscuridad, fase por fase, hasta que incluso el final me tema a mí. El suelo se agrietó, el cielo se oscureció, y la existencia guardó silencio. Zarbok no podía moverse. No era miedo, era algo más profundo. Era comprensión. Ese no es un guerrero, lo que tenía enfrente no era un rival. Era un error corregido por el mismo creador. Las líneas del tiempo colapsaban y se reescribían al mismo tiempo. Guerreros cambiaban, destinos se rompían, realidades enteras eran alteradas. Todo por una sola razón: perfección. Yo solo fui un peón, susurró Zarbok. Y entonces, ambos desaparecieron. Ni un microsegundo, ni un rastro, solo impacto. ¡Boom! El choque detuvo la existencia. No metafóricamente, literalmente. Los golpes comenzaron a caer como tormentas de destrucción. Rayos de energía atravesaban dimensiones. Cada impacto rompía mundos como si fueran vidrio. Goku no estaba luchando. Estaba dominando. Cada golpe suyo llevaba oscuridad pura, una energía que no pertenecía a ningún universo conocido. Zarbok intentaba resistir. Pero estaba siendo aplastado. Esto es una profecía. No, era peor. Era el nacimiento de algo que ni las profecías podían predecir. Los minutos pasaron como eternidades. Golpe tras golpe. Velocidad tras velocidad. Hasta que un destello cruzó todos los mundos. Un rayo. Un cuerpo. Zarbok fue lanzado a través de planetas, atravesando realidades, hasta impactar brutalmente contra un reino muerto. El silencio regresó. Y ahí estaba. Incrustado en la roca. Inmóvil. Derrotado. Su cuerpo atravesado por fragmentos negros. Obsidiana maldita. Piedras que ni los dioses tocaban. Su sangre caía lentamente. Mientras su mirada, llena de terror, se elevaba. Porque lo sintió. Ese poder aún no había terminado de crecer. Goku avanzaba lentamente. Paso tras paso. Pero no era él lo que dominaba el campo de batalla. Era lo que lo acompañaba. Detrás de su aura, una silueta comenzó a definirse. Un ser colosal. Un demonio. Un Shinigami nacido del odio y la oscuridad. No tenía forma fija, pero su presencia era suficiente para quebrar la voluntad de cualquier ser vivo. Mirarlo, era sentir el final. Zarbok lo vio. Y en ese instante entendió el miedo real. Su cuerpo ya estaba destruido, perforado por fragmentos de obsidiana, pero eso no era lo peor. Lo peor era saber que eso solo era el comienzo. Obsidiana, la voz de Goku era baja, fría, vacía, una piedra perfecta, estacas eternas, sufre, como si no existiera un mañana. Su aura explotó, y de ella nacieron las estacas. Decenas, cientos, miles. Lanzas negras disparadas como lluvia de muerte. ¡Ah! El grito de Zarbok no fue humano. Su cuerpo fue atravesado una y otra vez. Sin pausa. Sin piedad. Cada estaca no solo perforaba su carne. Perforaba su existencia. Goku sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era vacía. Ja 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 ja, mírate, ¿cómo sufres? Al final, solo eras una pérdida de tiempo. Extendió su mano. Y la oscuridad respondió. Una espada se formó. No era energía. No era materia. Era obsidiana absoluta. Una hoja tan negra que parecía devorar la luz misma. Vamos, dame un espectáculo real. La lanzó. Zarbok quiso moverse. Quiso gritar. Quiso existir. Pero su cuerpo ya no le pertenecía. La espada lo atravesó, clavándolo aún más profundo contra el suelo maldito. Su mente gritaba, aunque su cuerpo ya no podía.
Esto no es normal, ese no es el guerrero de la profecía, esto es otra cosa, sintió la obsidiana dentro de él. Y entonces lo comprendió. Su cuerpo es obsidiana, el terror absoluto lo consumió. Porque ya no estaba luchando contra alguien que usa ese poder. Estaba luchando contra alguien que se convirtió en él. Zarbot, destrozado, sin poder moverse, sin poder resistir. Solo pudo pensar una última cosa. No hay forma de ganar, y mientras su conciencia se apagaba, Goku seguía avanzando, lento, imparable, como el final mismo. El suelo no se partía, se pulverizaba. Cada paso de Goku convertía la tierra en polvo negro que flotaba en el aire como ceniza de un universo ya muerto. No había viento. No había sonido, solo presión. Una presión tan densa que las montañas se arrodillaban. Sus ojos no tenían brillo, tenían hambre. El guerrero apenas podía sostenerse. Su armadura estaba destruida. Sus huesos crujían bajo el peso del aura que lo aplastaba. Goku se detuvo frente a él. Lo tomó de los cuernos. No con rabia, con desprecio. Lo levantó lentamente, obligándolo a mirarlo. ¡Qué decepción! Su voz era baja, grave, vacía. Creí que romperías mis límites. Pero solo fuiste una sombra, una pérdida de tiempo. El guerrero intentó hablar. Goku no se lo permitió. Cuerpo de acero. Su brazo atravesó el pecho del guerrero. No hubo explosión. No hubo espectáculo. Solo el sonido húmedo de carne siendo destruida. La piedra estaba ahí, palpitando, viva. Goku la arrancó del interior mientras la sangre caía en silencio. La sostuvo frente a su rostro. Sus pupilas se contrajeron. Rayos negros comenzaron a caer del cielo. No iluminaban, consumían. Has vuelto al lugar del que nunca debiste salir. La piedra se incrustó en su pecho. Su carne se abrió para recibirla. El grito que salió de Goku no fue humano. Fue antiguo. El aura dejó de expandirse. Comenzó a devorar. Las nubes se desintegraron. El cielo se fracturó. Las estrellas se apagaron como si alguien estuviera cerrando los ojos del cosmos. El poder no aumentaba. Se volvía insoportable. Pero entonces, el cuerpo atravesado comenzó a moverse. El guerrero no gritó, se rió. Una risa rota. Vacía. Sin alma. La herida en su pecho no sanó. Se transformó en un abismo. Su sangre dejó de ser roja. Se volvió oscura, espesa, infinita. Su columna se enderezó. Sus huesos se reacomodaron con sonidos grotescos. La carne se regeneró cubriéndose de runas que ardían como cicatrices malditas. El aire desapareció. La gravedad colapsó. El tiempo dejó de avanzar. Goku lo soltó. No porque quisiera. Porque algo más lo obligó. El guerrero ya no tenía aura. Tenía ausencia. Sus ojos no reflejaban nada. Eran agujeros donde la realidad se deshacía. Y entonces habló. No desde su garganta. Desde el vacío mismo. Yo no era tu rival. Una grieta atravesó el horizonte. Yo era tu advertencia. El espacio detrás de él se abrió como una herida. Miles de versiones muertas de mundos caían dentro de esa oscuridad interminable. La fase rey del infinito no es poder, es final. Su presencia apagó los rayos, apagó el caos, apagó incluso el odio de Goku. Y por primera vez, Goku sintió algo que jamás había sentido. No miedo, algo peor, insignificancia. El rey del infinito dio un paso. El universo dio el último. El camino termina ahora, y esta vez no hubo promesa de batalla, solo extinción. Así que, esto era volver a los mundos. Volver a imponer presencia. Volver a recordarles que la existencia no es eterna, cuando él decide que no lo sea. Ya no jugaría a ser rey. Ya no fingiría equilibrio. Esta vez no habría torneos. No habría misericordia. No habría advertencias. Soy Son Goku, el verdugo. El destructor de toda existencia. Y el eco de su voz partió dimensiones como cristal. El suelo comenzó a arder bajo sus pies. No fuego normal, sino fuego negro, alimentado por la voluntad de la muerte misma. Arde cuerpo, arde. Poder de la muerte, despierta. Piedra del infinito, ruge como el vacío eterno. El cielo se fracturó. Rayos carmesí descendían sin pausa. Uno tras otro. Segundo tras segundo. No era tormenta. Era juicio. En cada reino. Tronos vibraron. Coronas se agrietaron. Reyes que habían gobernado 1000 eras, cayeron de rodillas. No por ataque. No por herida, sino por presencia. Una sola, la suya. Y entonces, en la cima de cada mundo, se proyectó una sombra, gigante. Monumental. Divina y demoníaca a la vez.
Un gran Ozaru carmesí, con ojos encendidos como soles moribundos. No era una transformación. Era un símbolo. Un recordatorio de que el trono supremo no se disputa, se impone. Y la última frase cruzó el multiverso. Ya jugué demasiado. Ahora arderán los destinos. El vacío respondió con silencio. Porque incluso el infinito, sabía que esta vez no habría regreso. El cielo ya no era cielo. Era una herida abierta. El Ozaru carmesí rugía sobre las cimas de los mundos, mientras los reyes temblaban en sus tronos agrietados. Pero entonces, una sola presencia no se inclinó. Desde el reino del horizonte muerto, un portal de luz blanca desgarró la tormenta carmesí. Las rodillas que estaban dobladas se levantaron. Las coronas que vibraban dejaron de temblar. Una figura descendió. Armadura plateada fracturada por 1000 batallas. Capa hecha de constelaciones muertas. En su mano, una lanza forjada con restos de estrellas colapsadas. Yo no me arrodillo ante bestias. El Ozaru abrió un ojo. Y el multiverso perdió temperatura. Son Goku, verdugo, destructor, lo que seas. Yo soy el último juramento de los mundos. Y sin esperar respuesta, atacó. La lanza atravesó dimensiones. La punta rasgó el pecho del Ozaru carmesí. Por un segundo. Silencio. Un segundo que pareció eterno. Sangre carmesí, más densa que la materia oscura, cayó como meteoritos ardientes sobre los reinos. Los reyes levantaron la mirada. ¿Lo había herido? ¿Había esperanza? El Ozaru sonrió. No con labios. Con energía. La herida no sangraba, absorbía. La lanza comenzó a desintegrarse. El guerrero intentó retroceder. No pudo. Su brazo quedó atrapado dentro del pecho del verdugo. Valiente. Pero tarde. El Ozaru redujo su tamaño. La bestia se comprimió en una figura humanoide envuelta en fuego negro y rojo. Ojos vacíos. Ahora que devoraba la luz. Goku. Pero no el héroe. El final. Tomó al guerrero por el rostro. No con rabia. Con indiferencia. No necesito que se arrodillen. Necesito que entiendan. Apretó. La armadura plateada se hizo polvo. Las constelaciones de su capa se apagaron una por una. El desafiante reunió su última fuerza y liberó una explosión capaz de borrar galaxias. La energía impactó de lleno. El universo se partió en fragmentos. Cuando el resplandor desapareció, Goku estaba intacto. Y el guerrero ya no tenía cuerpo. Solo una chispa de conciencia suspendida frente a él. Esto es lo que ocurre cuando el destino intenta corregirme. Apretó el puño. La chispa se extinguió. No hubo grito. No hubo eco. Solo vacío. En cada reino, los reyes ya no estaban de rodillas. Estaban postrados. Porque ahora entendían. No era una invasión. No era una guerra. Era una corrección absoluta. Y la voz final volvió a retumbar. ¿Quién sigue? El Ozaru carmesí volvió a proyectarse sobre los mundos. Esta vez. Más grande. Más hambriento. Más irreversible. El campo de batalla quedó en silencio. No hubo celebración. No hubo palabras. Solo vacío. El único que se atrevió a enfrentarlo. Había sido eliminado como si nunca hubiera existido. Un rey. Un ser de calibre absoluto. Reducido a nada. Los demás reyes observaron. Pero ninguno habló. Porque todos sintieron lo mismo. Miedo. No al combate. No a la muerte. Sino a lo que acababan de presenciar. Eso no era una batalla. Era una ejecución y entonces. La presencia de Goku. Desapareció. Sin rastro. Sin energía. Sin despedida. La calma regresó lentamente. Pero era una calma falsa. Pesada. Inquietante. Porque todos sabían la verdad. Lo que habían vivido. No fue una guerra. Fue el inframundo manifestándose en la realidad. Los reyes comenzaron a hablar entre ellos. Pero sus voces temblaban. Ninguno podía explicar lo ocurrido. Ninguno podía comprender ese poder. Las líneas del tiempo estaban alteradas. Las dimensiones, inestables. Y por primera vez, los reyes no tenían respuestas. Esto es el comienzo del caos, muy lejos de ese desastre. Existía un lugar intacto, un reino que no fue tocado por la destrucción, un reino protegido por fuerzas más allá de lo comprensible. Avalón, la paz reinaba, el viento era suave, el cielo intacto, como si nada hubiera pasado. Pero entonces, un rayo descendió del cielo, una explosión sacudió el palacio, los guardianes llegaron al instante. Y lo vieron. Un cuerpo, destruido, cubierto de heridas imposibles, pero aún emanando poder. Ese es el rey, Goku, quien fue capaz de hacerle esto. Dijo un guardián, con la voz quebrada.
Otro observó más de cerca, sintiendo el aura. No era debilidad, era algo diferente. No, esto no es derrota, su aura cambió el tiempo mismo, debemos llevarlo al palacio antes de que despierte, y así lo hicieron, cargando el cuerpo de quien había desgarrado realidades. Como si fuera un dios caído. Pero todos sabían algo. Ese estado no era el final, era una pausa. Porque ese guerrero había cruzado todos los límites, había mostrado una fracción de lo que estaba destinado a convertirse. Y ahora, el juego había cambiado. La bestia ya despertó en otro extremo de la existencia. Reinaba la calma, oscuridad pura, pero en equilibrio, un silencio antiguo. Hasta que lo sintieron. Una energía masiva, inconfundible. Las guerreras alzaron la mirada al mismo tiempo. No hubo sorpresa, no hubo duda. Ha vuelto, pero algo era distinto. Las leyes del mundo estaban cambiando. El flujo del poder. El orden natural. El destino mismo. Esto ya no es como antes. Una de ellas sonrió. Pero no era alivio, era emoción. Un nuevo juego, y esta vez será mucho más divertido. El vacío no estaba en silencio. Estaba expectante. Dos presencias dominaban ese reino donde la oscuridad no era maldad, sino poder puro contenido. Celica sonrió, pero no era una sonrisa común, era hambre. Por lo visto, nuestro rey ha despertado, las leyes han cambiado, y él está nuevamente en la cima. Su sangre ardía. Cada fibra de su existencia reaccionaba a esa energía. Esto se pondrá interesante a su lado. Kanoe mantenía la mirada seria. Pero incluso ella lo había sentido. No solo es eso, las leyes, las profecías, cerró los ojos por un segundo. Han sido alteradas, la profecía del infinito fue destruida, el ambiente cambió, incluso la oscuridad reaccionó. En los reinos supremos, continuó Kanoe, una silueta dorada apareció. Eso solo significa una cosa, abrió los ojos. Dos entidades están reescribiendo la historia. Silencio. Y entonces, Celica rió, bajo, suave, pero peligrosa. Eso era inevitable. Ese guerrero no lucha por sobrevivir, lucha para ser reconocido por todos los mundos. Su aura se expandió ligeramente, como si disfrutara el caos. Dos bestias, un destino sin escribir. ¿Eso no es peligroso? Es hermoso. Kanoe la miró de reojo. Veo que esto te emociona, gran reina Celica, diosa del caos. ¿Dejaremos nuestro trono para buscar gloria? La respuesta llegó sin duda. No, si él necesita apoyo, vendrá, porque sabe que sus reinas lucharían hasta la muerte por él. Una pausa, una sonrisa. Y por eso nos hizo fuertes. Kanoe bajó la cabeza levemente. Entonces, ¿entrenamos? No, la respuesta fue fría, absoluta. Esperamos, porque lo que viene no necesita preparación, necesita testigos. Sus ojos brillaron. Quiero ver cómo termina cada mundo. Y así, las dos guerreras permanecieron, no como espectadoras débiles, sino como reinas que saben que su momento llegará. Lejos del caos, existía un lugar que no conocía la guerra, un reino de energía pura, equilibrio absoluto, un sitio donde incluso los dioses dudaban en entrar. En el centro, un trono. Y en él, Yato. Su postura era relajada, pero su presencia aplastante. A su lado, Yukine, no como un simple acompañante, sino como un arma sagrada, un filo capaz de cortar conceptos. Ambos cruzaron miradas, sin palabras. Pero todo estaba dicho. «¿Lo sentiste?», dijo Yato finalmente. El aire se tensó. «El mundo cambió», Yukine respondió con una voz firme. «No es solo el mundo, es algo más grande, alguien está rompiendo el orden». Yato sonrió, pero no con alegría. Perfecto se levantó lentamente del trono. Ya era hora. Su aura comenzó a elevarse, no caótica, no oscura, sino divina. Si dos bestias están jugando a ser dioses, sus ojos brillaron. Entonces, es momento de que un dios real entre al juego. El viento en el reino sagrado se detuvo, no por calma, sino porque algo más grande estaba siendo observado. Yato mantenía la mirada fija en el infinito. Sus ojos no veían un lugar, veían todo. Así que, ¿estás reescribiendo las reglas? Su sonrisa apareció lentamente. No era arrogancia, era emoción pura. Boku, te has vuelto tan fuerte. El aire a su alrededor vibró. Que me hace desear enfrentarte. Una pausa, profunda, pesada. Luchar, hasta que uno de los dos no pueda levantarse jamás. Sus ojos brillaron con intensidad divina.
La profecía ha cambiado, y a cambio, su voz bajó, casi como un susurro al universo. Nació algo que nunca debió existir, Sangoku, el rey dorado. El nombre pesó, como si el cosmos mismo lo reconociera. Un evento único, una sola vez en toda la existencia. Silencio. A su lado, Yukine habló con seriedad absoluta. Maestro, ¿iremos a ayudar al rey del infinito? Su mirada no dudaba, pero su tono sí cuestionaba. Él daría su vida por todos, pero los demás, una leve pausa. No están haciendo lo mismo. Bajó la mirada. No cuestiono su decisión, solo quiero saber, ¿qué elegirá? El silencio volvió, pero esta vez tenía respuesta. Yato cerró los ojos, respiró, y sonrió. No elegiré, abrió los ojos. Dejaré que el cosmos me guíe un leve paso hacia adelante. Y el suelo, respondió. Llegaré hasta donde ellos estén, y cuando lo haga, su aura comenzó a elevarse lentamente. Lucharé, no como aliado, no como salvador, sino como igual. Giró levemente su rostro. Porque pelear a su lado, después de miles de años, una sonrisa más marcada. Será hermoso, pero entonces. Su expresión cambió. Más seria, más peligrosa. Aunque, antes de eso, tenemos algo más importante. Sin decir más, comenzó a caminar. Yukine lo siguió sin dudar. Ese reino de paz. No siempre fue así. Antes de Yato, hubo otros, reyes antiguos. Entidades absolutas. Gobernantes intocables. Todos cayeron. No hubo guerras largas. No hubo resistencia real. Solo una verdad. Si eres rey, demuestra que puedes seguir siéndolo. Yato lo hizo, sin dudar, sin piedad. Uno por uno. Los eliminó. No por ambición, no por odio, sino porque podía hacerlo. Y ahora, ese mismo rey miraba hacia un nuevo horizonte, donde no habría súbditos, ni tronos. Solo monstruos. Los mundos bajo su mandato ya no eran simples fragmentos de existencia, eran imperios perfectos, forjados bajo disciplina absoluta y una evolución constante. Cada año, cada ciclo, cada latido del tiempo, todo era mejorado. Las estrellas brillaban con más intensidad. Los guerreros nacían más fuertes. Las realidades mismas se adaptaban a su voluntad, pero no lo hacía por dominio, lo hacía por un propósito mayor. Había cambiado. Su presencia ya no era la de un simple gobernante. Era la de alguien que había entendido su lugar en el infinito, alguien que sabía que debía volverse más fuerte, no para sí mismo, sino para estar a la altura de aquel guerrero, el elegido del rey del infinito. Su lealtad no era debilidad. Era determinación pura. Entonces, la realidad se rasgó, no como una grieta, sino como si el mismo tejido del universo hubiera sido arrancado sin piedad. Y ahí, todo cambió. Nos movemos a otra dimensión, una donde no existían leyes. No existía el tiempo. No existía el orden. Solo caos. Un caos tan inmenso que devoraba la lógica. Un vacío donde las formas nacían y morían en el mismo instante. Donde los sonidos eran gritos de universos colapsando. Y en medio de ese abismo, una presencia. No era un dios. No era un demonio. Era algo peor. Algo que no debía existir. El aire, si es que podía llamarse aire, se volvió pesado. La energía comenzó a distorsionarse alrededor de esa figura. Y entonces, una voz. Así que, este es el mundo que has construido. El guerrero no retrocedió, porque entendía algo que nadie más comprendería. Este caos no era el enemigo, era una prueba. Y si quería estar al lado del rey del infinito, tendría que dominarlo, o ser destruido por él. La tensión dentro del inframundo comenzó a elevarse de una manera brutal. Los cielos oscuros se estaban quebrando lentamente mientras enormes relámpagos negros cruzaban el horizonte, como si incluso la misma realidad supiera que los antiguos guerreros estaban regresando una vez más al campo de batalla final. El viento era pesado, denso, lleno de una presión imposible de ignorar. Yato solo mantenía una sonrisa tranquila mientras observaba a Celica y Kanoe. Sus ojos ya no eran los mismos de antes. Ahora dentro de ellos existía algo diferente, algo mucho más peligroso. Una voluntad nacida después de atravesar incontables guerras. Yukine detrás de él solo guardaba silencio mientras sostenía su arma con fuerza. Sabía perfectamente que aquella reunión no era casualidad. Era el inicio del movimiento de los reyes. Veo que todavía conservan esa mirada, esa sed de batalla, diría Yato mientras su energía comenzaba a expandirse lentamente alrededor de todo el inframundo.
Eso significa que no se han convertido en simples gobernantes débiles consumidos por la paz. Las montañas del inframundo empezaron a temblar. Los demonios que observaban desde kilómetros de distancia cayeron de rodillas al sentir aquella presencia monstruosa. Celica sonreiría levemente. Paz. Diría mientras una energía oscura cubría su cuerpo. La paz solo existe porque Son Goku se sentó en el trono supremo de los mundos. Ningún demonio se atreve a romper el equilibrio porque saben perfectamente lo que ocurrirá si el Rey Dorado aparece frente a ellos. Kanoe daría unos pasos al frente mientras sus ojos brillaban intensamente. Ese monstruo destruyó el miedo de los reinos, pero también creó algo peor, respeto absoluto. Todos saben que si el rey entra en batalla, el final puede llegar para cualquier existencia. Yato comenzaría a reír lentamente. Jajaja, exactamente por eso quiero volver. Una inmensa explosión de energía surgiría detrás de Yato, creando grietas dimensionales gigantescas alrededor del inframundo. La presión era tan absurda que enormes mares oscuros comenzaron a elevarse hacia el cielo. Las mejores guerras, los enemigos más aterradores, la posibilidad de morir en cada segundo, eso es lo que hace emocionante seguir a Son Goku. Yukine levantaría lentamente la mirada. Por primera vez entendía completamente las palabras de su maestro. No seguían a un simple rey. Seguían a un ser que caminaba directamente hacia el caos absoluto, buscando superar incluso el concepto de límite. Y eso era aterrador, pero también inspirador. Celica observaría el cielo destruido mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Entonces el grupo de reyes finalmente volverá a reunirse. Kanoe cerraría sus ojos lentamente. Eso significa que la guerra final está cerca. En ese instante, un gigantesco símbolo dorado apareció en los cielos del inframundo. La presencia que descendía era tan inmensa que incluso el tiempo parecía detenerse por unos segundos. Todos los demonios comenzaron a temblar. Yato sonreiría. Ya despertó. La energía dorada empezó a cubrir los cielos infinitos. Y una sola voz resonó en cada rincón del inframundo como un decreto absoluto. Reúnanse. El rey había hablado. La explosión fue tan monstruosa que toda la dimensión de Avalon comenzó a quebrarse lentamente. Gigantescas grietas dimensionales aparecieron en el cielo mientras montañas enteras eran reducidas a polvo por la brutal onda expansiva. Rin había sido lanzada violentamente contra el suelo. Miles de kilómetros quedaron destruidos a su alrededor formando un inmenso cráter lleno de energía oscura. Pero incluso así, ella estaba sonriendo. Jajajaja, esto sí es divertido, diría Rin mientras sangre caía lentamente por su boca. Finalmente estás peleando como una verdadera reina. Sus ojos comenzaron a brillar de una manera salvaje. La presión que liberaba empezó a aumentar segundo tras segundo hasta deformar completamente el espacio. Sakura descendió lentamente desde los cielos oscuros con una mirada fría, mientras su espada de oscuridad desprendía una energía monstruosa. Su cabello se movía por la presión del combate, mientras incontables partículas negras rodeaban su cuerpo. No confundas diversión con piedad, diría Sakura seriamente. Si bajas la guardia, morirás. Rin solo se limpiaría la sangre con una sonrisa. Eso espero. En un solo instante el suelo explotó debajo de ella. Rin desapareció. La velocidad que había alcanzado era absurda. Sakura apenas logró levantar su espada cuando un brutal golpe impactó directamente en su abdomen, haciendo que toda la atmósfera explotara alrededor de ambas. Pero antes de que Rin pudiera continuar, Sakura atrapó su brazo. Las dos guerreras se quedaron observándose fijamente a centímetros de distancia mientras una presión inmensa destruía todo a su alrededor. El cielo comenzó a partirse. Los mares dimensionales empezaron a colapsar. Y enormes tormentas negras cubrieron a Avalon. Ahora sí comenzaste a pelear en serio, diría Sakura sonriendo levemente. Y tú apenas empiezas a emocionarme, respondería Rin. Las dos liberaron una explosión de poder tan absurda que el continente entero se partió en dos. Veloces rayos negros y morados comenzaron a cruzar los cielos a velocidades imposibles. Cada intercambio de golpes generaba nuevas grietas dimensionales. Cada choque hacía temblar la existencia misma. No había descanso. No había miedo. Solo batalla. Rin comenzó a lanzar una lluvia salvaje de golpes que destruían todo a su paso mientras Sakura respondía con cortes oscuros capaces de dividir montañas enteras. La intensidad era monstruosa. Incluso los guardianes dimensionales que observaban desde mundos lejanos estaban aterrados. Esas dos monstruos, diría un antiguo guardián mientras temblaba. De verdad son subordinadas del Rey Dorado. En medio del combate, Sakura apareció detrás de Rin nuevamente. Pero esta vez Rin sonrió. Te atrapé.
Los ojos de Sakura se abrieron. Miles de cadenas de energía oscura surgieron alrededor de ella atrapando completamente su cuerpo. Sabía que volverías a usar ese movimiento, diría Rin seriamente mientras levantaba su mano. Y esta vez no escaparás. Una gigantesca esfera de destrucción comenzó a formarse sobre Avalon. La energía era tan inmensa que incluso el vacío comenzó a romperse alrededor de ella. Sakura observó aquella técnica, y empezó a reír. Entonces hazlo. La sonrisa de Rin desapareció, porque por primera vez sintió miedo. Detrás de Sakura, una presencia gigantesca había aparecido. Una silueta dorada observaba la batalla desde los cielos destruidos. Solo con existir, todo Avalon estaba colapsando, y una voz absoluta descendió sobre ambas guerreras. Siguen siendo débiles. El ambiente de Avalon cambió por completo. La presión que anteriormente provenía únicamente de la batalla entre ambas hermanas ahora era diferente, mucho más oscura, mucho más antigua. Como si algo prohibido hubiera despertado en alguna parte del infinito. Rin seguía arrodillada en medio del gigantesco cráter mientras gotas de sangre caían lentamente sobre el suelo destruido. Pero esta vez, su mirada había cambiado. Ya no era rabia, era preocupación. Sakura la observaba fijamente desde los cielos mientras el aura oscura alrededor de su cuerpo seguía expandiéndose lentamente. Veo que la gran Rin al final solo termina siendo una débil, diría Sakura con una mirada fría y dominante. Nunca pensé que fueras así de frágil. Eras la hermana mayor, y aún así estás siendo aplastada en esta batalla. El cielo rugió violentamente. Dime, ¿eso es normal en alguien de tu calibre? Rin apretó sus puños con fuerza. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentía que algo estaba fuera de control. Maldición, diría mientras intentaba estabilizar su energía. No sé qué está pasando, hace unos segundos mi poder cayó de golpe, como si una parte de mí hubiera desaparecido. Sus ojos comenzaron a temblar levemente. Mi otra presencia, dejé de sentirla. Sakura frunció ligeramente el ceño. Eso no era normal. Rin poseía una conexión espiritual imposible de romper fácilmente. Si había desaparecido, entonces algo monstruoso había ocurrido. La energía del lugar comenzó a alterarse nuevamente. Grandes símbolos antiguos aparecieron en los cielos de Avalon mientras el espacio se deformaba lentamente. Rin levantó la mirada. Muchas cosas están cambiando, los rangos fueron modificados, y eso es peligroso. Reyes que llevaban dormidos una eternidad están despertando otra vez. El viento explotó alrededor de ambas. Y si esos monstruos vuelven, será el fin para incontables mundos. Sakura permaneció en silencio unos segundos. Entonces sus ojos se abrieron lentamente, como si acabara de entender algo aterrador. Ahora que lo mencionas, tienes razón. La expresión de Sakura se volvió completamente seria. Los libros del infinito fueron alterados. Una inmensa presión descendió sobre Avalon. Miles de páginas doradas comenzaron a aparecer flotando alrededor del cielo destruido. Runas antiguas se movían solas. Historias enteras estaban siendo reescritas. Esto es malo, diría Sakura mientras observaba las páginas moverse frenéticamente. Muy malo. Rin se puso lentamente de pie. Tú protegiste ese sector hace siglos, sabes perfectamente lo que significa esto. Sakura cerró sus ojos por unos instantes. Los libros del infinito jamás cambian por sí solos, cada historia escrita allí representa el destino absoluto de un guerrero, un rey, o una existencia completa. Su voz se volvió más pesada. ¿Y si alguien modificó esos libros? El cielo comenzó a agrietarse nuevamente. Entonces uno de los dos guerreros destinados a sostener el equilibrio, acaba de caer. Silencio absoluto. Incluso las tormentas dimensionales dejaron de sonar por unos segundos. Rin sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. No. Sakura lentamente levantó la mirada hacia el vacío infinito. Y por primera vez, la reina de los inframundos mostró miedo. Si uno de los reyes cayó, entonces el sello del trono final comenzará a romperse. En ese instante una gigantesca grieta dorada partió los cielos de Avalon. Una energía imposible descendió desde más allá de los mundos. Y dentro de aquella grieta, millones de ojos rojos comenzaron a abrirse lentamente. Ahora nos ubicamos donde se encontraba Korra, su cuerpo estaba en una profunda posición de loto mientras una presión monstruosa aplastaba cada parte de su existencia. El suelo bajo ella se había fracturado en incontables grietas oscuras, y el aire alrededor vibraba como si el mismo universo estuviera temiendo lo que estaba por despertar. Cada respiración que daba era un tormento. Cada segundo, una batalla contra algo imposible. Pero aún así, Korra seguía avanzando.
Lentamente comenzó a superar aquella fuerza infernal que intentaba destruirla desde dentro, demostrando una voluntad tan aterradora como admirable. Su aura empezó a deformar el espacio, mientras fragmentos de energía caótica giraban a su alrededor como tormentas dimensionales. Entonces, todo quedó en absoluto silencio, un silencio tan profundo que incluso el tiempo pareció detenerse. Y en ese instante, un símbolo de caos apareció lentamente en la frente de Korra, brillando con un resplandor oscuro y maldito. Frente a ella comenzó a materializarse una figura idéntica, pero con una mirada vacía y una sonrisa perturbadora. Su parte maligna había despertado. Veo que él ha vuelto, dijo Alter con una sonrisa fría mientras sus ojos brillaban como abismos infinitos. El guerrero más temido de todos, y también el hombre del que una vez nos enamoramos. Es hora de descubrir qué ocurrió en este lapso de tiempo, porque todo ha cambiado. Alter caminó lentamente entre los gigantescos libros del infinito, mientras incontables runas antiguas flotaban alrededor de ella. Los destinos han sido alterados, las líneas temporales están colapsando, y una existencia ha dejado de vivir para provocar estos cambios. ¡Qué interesante! Su sonrisa se volvió aún más oscura. Korra abrió lentamente los ojos, y en ese momento los libros del infinito comenzaron a abrirse solos violentamente. Miles de páginas flotaron por el aire mientras ella empezaba a leer a una velocidad imposible, buscando desesperadamente la nueva profecía. Sus ojos recorrían universos enteros escritos en aquellas páginas prohibidas. Guerras, dioses caídos, dimensiones consumidas por fuego negro. Y entonces, la encontró, la nueva profecía. Al leer aquellas palabras, Korra quedó completamente inmóvil. Su mirada cambió, porque entendió la verdad. Los mundos estaban destinados a ser consumidos por un caos brutal y absoluto, una guerra tan monstruosa que ni siquiera los dioses podrían detenerla. Pero lo más aterrador era que, en el centro de todo aquel apocalipsis, existía un único guerrero luchando por la victoria, el guerrero dorado. Pero Korra también conocía sus verdaderas intenciones. Ella había visto el pasado prohibido, había presenciado aquella antigua guerra donde ese guerrero perdió a las personas más importantes de su vida, y fue precisamente ese dolor el que terminó convirtiéndolo en algo mucho más peligroso que un demonio o un dios. Lo convirtió en una calamidad viviente. Las manos de Korra comenzaron a temblar ligeramente mientras recuerdos de aquella guerra aparecían en su mente. Planetas destruidos, cielos bañados en sangre, gritos de desesperación, y un guerrero dorado caminando entre montañas de cadáveres con una mirada vacía. Un monstruo nacido del sufrimiento. Entonces Korra salió de aquel trance abruptamente mientras respiraba pesadamente. Y en ese instante, los libros del infinito comenzaron a cerrarse solos, uno por uno, como si incluso ellos sintieran miedo de lo que estaba a punto de suceder. La biblioteca infinita seguía temblando violentamente mientras las antiguas runas comenzaban a apagarse una por una. Korra observaba los cielos fracturados de aquella dimensión prohibida con una mirada completamente seria, porque ahora ya no existía ninguna duda, la guerra final había comenzado a moverse antes del tiempo establecido. Ustedes dos vengan ahora mismo, diría Korra mientras una inmensa presión oscura cubría toda la biblioteca. El caos se está liberando nuevamente, y sabemos perfectamente lo que significa eso. Sakura y Rin aparecieron frente a ella en medio de un gigantesco portal dimensional. Las tres reinas se quedaron observándose fijamente, y por primera vez en muchísimo tiempo. Ninguna sonreía. Sakura cerró lentamente sus ojos. Hermana, él estará bien. La energía oscura alrededor de su cuerpo comenzó a elevarse lentamente. Después de todo sigue siendo la profecía viviente, Son Goku. El guerrero destinado a enfrentarse al Rey Dorado. Rin observó el vacío infinito mientras cruzaba sus brazos. Lo peor fue prohibirle ir a ese lugar, diría seriamente. Goku protege a Kakaroto por encima de todo y sabemos que jamás habría permitido lo que ocurrió allí. Korra guardó silencio, porque ella había leído las páginas prohibidas, y sabía algo que las demás todavía no entendían completamente. El Rey Dorado no buscaba únicamente destruir, buscaba provocar el despertar definitivo de Son Goku. Sakura continuó hablando. La batalla todavía no comienza por completo, pero ya se está acercando. Y cuando esos dos monstruos se encuentren, el espacio comenzó a temblar. La existencia entera sentirá miedo. Pero Rin sonrió levemente. Una sonrisa llena de confianza absoluta. Eso jamás será un impedimento. Las otras dos voltearon a verla. Conocemos perfectamente a Son Goku, y sabemos que nunca se quedará observando cómo todo cae. Él luchará hasta el final de su vida si es necesario. Su energía comenzó a explotar violentamente. La muerte jamás le ha dado miedo. ¡Bom!
Un aura inmensa cubrió toda la dimensión. Y aunque el Rey Dorado sea un monstruo elegido por los Eternos, sigo creyendo que no es nada comparado con Son cuando pelea de verdad. Korra bajó lentamente la mirada. No subestimes a ese rey. El ambiente se volvió pesado nuevamente. Si fue elegido como portador del trono final, fue por algo. No se convierte cualquiera en un rey de ese calibre. Las páginas selladas comenzaron a vibrar detrás de ellas. Y saben perfectamente lo que ocurre cuando dos reyes absolutos se enfrentan. Silencio. La batalla no termina hasta que uno de los dos desaparezca. Rin cerró sus ojos por unos segundos. Porque ella conocía perfectamente a Son Goku. Sabía que jamás aceptaría un empate. Jamás retrocedería. Y jamás abandonaría una guerra si todavía podía levantarse. Entonces Korra dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con una determinación aterradora. Por eso debemos hacernos más fuertes. Sakura y Rin levantaron lentamente la mirada. Fue demasiado tiempo viviendo con un poder mediocre, demasiado tiempo alejadas de verdaderas guerras. La energía de Korra comenzó a destruir el suelo bajo sus pies. Es hora de volver a convertirnos en las reinas más temidas de la existencia, tal y como fuimos en el pasado. Las otras dos asintieron lentamente, porque ellas también habían tomado una decisión. No dejarían solo a su compañero de guerra, aunque el final de la existencia estuviera esperando al otro lado. Y así. Las tres reinas comenzaron nuevamente un entrenamiento infernal destinado a romper todos sus límites. Tal y como él les enseñó. Reino Dimensional 1. El lugar estaba completamente en silencio. Gigantescos templos flotaban entre dimensiones rotas, mientras ríos de energía dorada cruzaban el vacío infinito. Y en medio de aquel reino, Yoruichi observaba el horizonte con una mirada profunda. El viento movía lentamente su ropa, mientras incontables símbolos antiguos giraban alrededor del cielo. Así que las reglas volvieron a modificarse, diría lentamente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El Rey Dorado está moviendo sus piezas otra vez. El suelo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Y eso hace mucho más interesante esta guerra. Sus ojos comenzaron a brillar intensamente. La profecía destinada a ocurrir dentro de miles de años, fue adelantada. Yoruichi cerró lentamente su mano. Pero eso no es lo único preocupante. Millones de fragmentos dimensionales aparecieron frente a él mostrando diferentes guerreros entrenando en distintos mundos. Miles de seres destinados a participar en esa guerra están siendo alterados, modificados, convertidos en simples obstáculos. El ambiente se volvió más pesado. Algo gigantesco está moviéndose detrás de todo esto, algo que ni ella ni yo logramos predecir. Por unos segundos, Yoruichi permaneció completamente en silencio. Entonces levantó lentamente la mirada hacia el cielo roto. Pero esto no será el final. ¡Boom! Una gigantesca explosión de energía salió de su cuerpo. Esto apenas es el inicio del verdadero caos. Las dimensiones comenzaron a temblar violentamente. Yoruichi extendió lentamente su mano hacia el vacío. Entonces un enorme portal dorado apareció frente a él. Son. Su voz resonó por incontables mundos al mismo tiempo. Es hora de que regreses a este lugar nuevamente. El portal comenzó a expandirse. Debo convertirte en algo tan poderoso, que las mismas reglas dejen de aplicarse sobre ti. La mirada de Yoruichi se volvió seria. Porque él entendía perfectamente algo. Son Goku quería enfrentar aquella guerra completamente solo. Quería cargar con todo el peso del destino. Y eso era precisamente lo que más preocupaba a Yoruichi. El Rey Dorado no vendrá solo, diría observando el vacío infinito. Su ejército ya está preparado. Gigantescas siluetas comenzaron a aparecer detrás del portal dorado. Millones de guerreros. Millones de monstruos. Millones de reyes caídos. Y las mejores guerras, jamás esperan demasiado para comenzar. Yoruichi permanecía en silencio observando las incontables fracturas dimensionales que aparecían frente a él. Cada grieta mostraba un futuro distinto. Mundos consumidos por fuego negro. Reyes cayendo uno tras otro. Ejércitos enteros desapareciendo del tiempo. Y en todos esos futuros, solo existía una constante. El guerrero dorado. Yoruichi lentamente cerró sus ojos mientras el viento dimensional golpeaba su cuerpo. Así que finalmente comenzó, diría con una voz pesada. Ahora entendía la verdadera gravedad de todo aquello. Millones de futuros habían sido alterados. Profecías antiguas estaban rompiéndose. Y guerras destinadas a ocurrir dentro de eras imposibles, ahora estaban adelantándose violentamente hacia el presente. El equilibrio ya no existía. El tiempo mismo estaba entrando en caos. Yoruichi sonrió levemente. Pero no era una sonrisa de tranquilidad. Era la sonrisa de alguien que entendía que estaba a punto de presenciar la batalla más brutal de toda la existencia.
Entonces yo también estaré en primera fila, murmuró mientras su aura comenzaba a expandirse lentamente. Porque esta guerra decidirá el verdadero destino de todos los reyes. Las dimensiones alrededor del reino dimensional 1 comenzaron a quebrarse violentamente. Y en otra parte del infinito. Dentro de una prisión sellada más allá del tiempo. Una guerrera abrió lentamente sus ojos. La madre del Saiyajin. Su cuerpo permanecía inmóvil en una profunda meditación mientras gigantescas cadenas cósmicas atravesaban el vacío alrededor de ella. Aquel lugar era una prisión absoluta. Un sitio creado para contener incluso a seres capaces de destruir realidades completas. Pero algo había cambiado. Ella podía sentirlo. Las profecías estaban siendo reescritas. Las líneas temporales habían comenzado a deformarse. Y sobre todo, el destino de su hijo estaba rompiéndose. Sus ojos brillaron peligrosamente. Reyes del tiempo, diría lentamente mientras una energía monstruosa comenzaba a escapar de su cuerpo. Están jugando con el peor infierno posible. Las cadenas dimensionales comenzaron a tensarse violentamente. Él no es un guerrero que se detendrá tan fácilmente. La prisión completa tembló. Miles de sellos antiguos comenzaron a romperse uno tras otro. La mirada de aquella guerrera se volvió fría. Si ustedes decidieron intervenir en esta guerra. Una inmensa energía roja cubrió todo el vacío. Entonces yo también moveré mis piezas. Sus manos comenzaron a formar antiguos sellos prohibidos. Y en ese instante, detrás de ella aparecieron incontables recuerdos flotando como universos enteros. Miles de batallas. Miles de muertes. Miles de versiones diferentes del mismo guerrero. Todos eran Son Goku. Todos habían luchado. Y todos habían fallado. La madre del Saiyajin observó aquellos recuerdos con una mirada seria. Sello final de recuerdos, sean liberados. Las cadenas cósmicas explotaron. Y millones de fragmentos de memoria comenzaron a escapar de la prisión atravesando dimensiones enteras. Lleguen a él. La energía del vacío comenzó a colapsar violentamente. Es hora de que despiertes, hijo. Sus ojos brillaron como estrellas destruyéndose. Recuerda tus cientos de guerras, tus derrotas, tus errores, y elimina todo aquello que todavía te está atando. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Porque ella sabía perfectamente lo que acababa de hacer. Había liberado algo que juró jamás mostrarle. El verdadero pasado. La verdad prohibida. El origen del monstruo. Más de 1800 batallas, murmuró mientras observaba los recuerdos desaparecer hacia el infinito. Todas terminaron en fracaso. Entonces levantó lentamente la mirada. Pero esta será diferente. La prisión comenzó a destruirse lentamente. Porque ahora, Son Goku estaba a punto de recibir el conocimiento completo de todas sus versiones pasadas. Todas las guerras. Todas las estrategias. Todo el sufrimiento. Todo el odio. Todo el poder. Y eso podría convertirlo en la existencia más peligrosa jamás creada. Reino de Avalon. Palacio de Son. El gigantesco palacio permanecía en absoluto silencio. Las enormes columnas doradas del reino brillaban tenuemente mientras incontables tormentas dimensionales rodeaban el horizonte. Pero algo estaba mal. El ambiente se sentía demasiado pesado. Como si incluso el mismo Avalon estuviera esperando algo terrible. Entonces, una gigantesca explosión de energía sacudió todo el palacio. Las paredes comenzaron a agrietarse. Los cielos dorados se oscurecieron. Y millones de fragmentos de recuerdos descendieron desde el vacío como meteoritos de luz roja. Uno tras otro comenzaron a entrar violentamente en el cuerpo de Son Goku. Batallas antiguas. Muertes. Reyes destruidos. Universos consumidos. Miles de recuerdos atravesaron su mente al mismo tiempo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Son Goku cayó de rodillas. Sus ojos comenzaron a temblar. Porque ahora estaba viendo algo que jamás debía recordar. Su verdadero pasado. Y en medio de todos aquellos recuerdos, una voz antigua resonó dentro de su mente. Despierta, rey del final. Cada recuerdo comenzó a atravesar su mente a velocidades imposibles. Cada año, cada batalla, cada guerra, cada gota de sangre derramada sobre los infinitos campos de destrucción. Millones de memorias chocaban entre sí como universos colapsando, mostrando el motivo por el cual aquel guerrero había sido llamado el Rey del Infinito. No era un título. No era una leyenda. Era una condena escrita desde el origen de la existencia. Y mientras aquellos recuerdos consumían su alma, el cuerpo de Goku comenzó a brillar de forma aterradora. Un resplandor oscuro y absoluto cubrió los cielos del reino de Avalon, haciendo que las montañas temblaran y que los mares se partieran en dos. Su presencia era monstruosa. En cada rincón del reino, guerreros, reyes y criaturas antiguas sintieron un miedo imposible de describir.
Era como si la misma muerte hubiera despertado después de eternidades dormida. El aire se volvió pesado. El tiempo comenzó a deformarse. Y las dimensiones crujían lentamente ante el inmenso poder que estaban haciendo. Entonces, todos los recuerdos se detuvieron. El silencio cubrió a Balón. Y en medio de aquella oscuridad absoluta, Goku se puso de pie lentamente. Su mirada ya no reflejaba bondad, ni compasión, ni humanidad. Solo existía un frío infinito y una determinación capaz de destruir dioses. Madre, ¿cuántos eones has sufrido encerrada en ese abismo, por mi culpa? Su voz resonó como un trueno maldito a través de los cielos. Fui débil, incapaz de despertar el verdadero poder del infinito, incapaz de convertirme en aquello que debía ser desde el principio. El suelo comenzó a romperse bajo sus pies, mientras una energía negra devoraba el horizonte entero. Pero eso terminará hoy. Sus ojos brillaron con una intensidad brutal. Ha llegado la hora de convertirme en el ser que siempre deseaste, el soberano que destruirá toda falsa esperanza. El reino de Avalon entero empezó a colapsar lentamente ante su aura. Ahora comprenderán la diferencia entre un dios y un verdadero rey. Su energía explotó violentamente, cubriendo los cielos con tormentas oscuras y grietas dimensionales. Porque desde este momento, todos serán una maldita basura ante mi existencia. Y en ese instante, el verdadero rey del infinito finalmente había despertado. El palacio de Avalon estaba siendo consumido lentamente por una presión monstruosa. Los cielos dorados se habían tornado completamente oscuros mientras incontables relámpagos negros cruzaban el horizonte como bestias furiosas. Y en medio de aquel caos, Son Goku permanecía de pie. Su cabeza estaba inclinada mientras millones de recuerdos seguían atravesando violentamente su mente. Guerras infinitas. Versiones pasadas de sí mismo. Reyes caídos. Universos destruidos. Y sangre. Demasiada sangre. Pero entonces, una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Agamotto, diría Goku mientras levantaba lentamente la mirada. Así que ya despertaste de nuevo, o sigues atrapado en ese trance. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Sé que son miles de recuerdos, pero eso jamás será un impedimento para acabar con cada maldito que se ponga en nuestro camino. Una inmensa explosión de energía salió de su cuerpo. Las columnas del palacio comenzaron a romperse. Es hora de eliminar a todos los perros que quieran intimidar a un rey que jamás le tuvo miedo a la muerte. Dentro de su conciencia, Agamotto observaba todos aquellos recuerdos flotando como universos enteros. Y por primera vez, incluso él sentía la magnitud del monstruo que estaba despertando. Entiendo, Son, respondería seriamente. Entonces ya sabes cuál es nuestro primer movimiento. Miles de símbolos antiguos comenzaron a girar alrededor de ambos. Yoruichi es quien debe enseñarnos todo lo que ocultó. Él conoce el verdadero uso de este poder. La mirada de Agamotto se volvió fría. Después de todo, él es responsable de gran parte de lo que vivimos. Son Goku sonrió levemente. Porque en el fondo, siempre lo había sabido. Eso lo entiendo perfectamente. El aura dorada alrededor de Goku comenzó a deformar completamente el espacio. Yoruichi siempre quiso ayudarme, ahora entiendo por qué. El suelo de Avalon explotó debajo de sus pies. Él no puede intervenir directamente en las guerras de los seres supremos, ni luchar contra los reyes dimensionales. Son leyes prohibidas. Entonces levantó lentamente la mirada hacia el vacío infinito. Y por un instante, sus ojos dejaron de parecer humanos. Pero eso no será un impedimento. Todo Avalon tembló violentamente. Nosotros vamos a luchar, vamos a destruir el futuro que ustedes prepararon. El odio comenzó a salir de su cuerpo como llamas negras. Reyes del tiempo, si ustedes pueden jugar con las eras. Su sonrisa desapareció. Entonces yo también jugaré con ellas. Un brillo salvaje apareció en sus ojos. Los estaré esperando. Incluso Agamotto quedó en silencio por unos segundos. Porque aquella presencia ya no se parecía al Son Goku que conocía. Era algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Así que finalmente está despertando, murmuró Agamotto mientras observaba el aura monstruosa expandirse. El nacimiento del verdadero rey. Su mirada se volvió seria. Son Goku, rey del infinito, es hora de mover todas tus piezas en este tablero. Entonces, 3 gigantescos portales dimensionales se abrieron detrás de Goku. Una presión brutal descendió sobre Avalon. Y lentamente, 3 figuras comenzaron a salir de aquellos portales. Yato apareció primero con una sonrisa salvaje mientras su energía oscura cubría completamente el palacio. Detrás de él, Celica y Kanoe avanzaron lentamente con miradas frías y asesinas. Cada uno liberaba una presión digna de verdaderos comandantes de guerra. Yato sonrió ampliamente.
Mi rey, estamos de regreso. Su aura explotó violentamente. ¿Cuál es la nueva orden? ¿A quién debemos demostrarle quiénes son los verdaderos reyes de estos malditos mundos? Celica dio un paso al frente mientras Kanoe permanecía detrás de ella. Rey del inframundo, su comandante Celica se reporta junto a su segunda comandante Kanoe. Los ojos de ambas brillaron peligrosamente. Estamos listas para eliminar a cualquier basura que intente tocar el trono que jamás podrán obtener. Son Goku observó lentamente a los tres. Y por primera vez en mucho tiempo. Mostró una sonrisa sincera, porque ahora recordaba todo, cada guerra, cada batalla, cada sacrificio. Así que sí cumplieron su promesa, diría lentamente. Su mirada se posó sobre Yato. Yato Yagami, rey de tu propio reino, luchaste por tu pueblo incluso cuando estabas completamente solo. Luego observó a Celica y Kanoe. Y ustedes dos finalmente se convirtieron en verdaderas guerreras. Una inmensa energía dorada cubrió el salón. Leales al trono de la muerte, y al guerrero que protegerá sus espadas hasta el final de todas las guerras. Los tres sonrieron, porque ellos también habían recuperado sus recuerdos. Ahora recordaban quiénes eran realmente. Los antiguos comandantes del Rey del Infinito. Guerreros que habían dado su vida incontables veces para que su rey alcanzara el verdadero poder. Y sin dudarlo. Los tres se arrodillaron frente a él. Mi rey, dijeron al mismo tiempo. ¿Cuál es la orden? El ambiente se volvió completamente silencioso. ¿A quién debemos eliminar para que la paz perdure y la reina finalmente sea libre? Son Goku cerró lentamente sus ojos. Entonces comenzó a caminar hacia el gigantesco portal dorado que apareció frente a él. Por ahora, me retiraré. Su voz resonó como un decreto absoluto. Debo encontrarme con cierto rey. El portal comenzó a expandirse violentamente. Y cuando regrese. Sus ojos brillaron con un odio monstruoso. Comenzaré a eliminar uno por uno a todos los reyes que intenten interponerse en mi camino. Una gigantesca corona dorada apareció detrás de Son Goku. Y en ese instante, incluso las dimensiones comenzaron a temerle al Rey del Infinito. ¿No crees que sería mejor prepararte aquí con tus compañeros para la guerra que se está liberando? Diría Yato con una mirada seria, ya que lo que estaba por comenzar era una guerra de la que solo un único final sobreviviría. No se preocupen. Vayan con las otras tres. Ellas tienen los entrenamientos que harán. Yo, por mi parte, iré a hacer algo más importante que quedarme aquí. Les deseo mucha suerte en su camino. Ganen más poder y dominen cada energía. Quiero a los mejores guerreros para la guerra eterna, diría el guerrero antes de marcharse de la zona de Avalon, mientras en su mirada podía verse algo que nunca antes habían presenciado. Esto es algo que nunca había visto. Su poder ha sobrepasado todo lo que tenía claro sobre dicho ser. Es tan poderoso que incluso los mismos dioses creadores deben temerle por lo que pueda llegar a ser capaz. Son Goku, o mejor conocido como el Rey del Infinito, ha despertado y no viene con intenciones de retirarse. Esta vez veo determinación en sus ojos, algo que jamás había visto, diría Yato con seriedad. Eso mismo fue lo que vi. Su aura oscura era más intensa que nunca, el aire a su alrededor era más brutal. Algo que jamás había visto en él. Pero todo eso lo lleva a una sola cosa. Acabar con la vida de un rey que está arruinando todo lo que ha estado construyendo, diría Celica con una mirada seria. Los guerreros continuaron con su charla, pues lo que estaba por comenzar no tendría nombre ni comparación alguna. Al final, las eras estaban a punto de experimentar un gran cambio en poderes, siglos y, sobre todo, jerarquías. Nuevos reyes estaban destinados a ascender a la cima una vez más, guiados por un solo guerrero, Son Goku. Ahora nos ubicamos junto a dicho guerrero, quien había llegado a un gran palacio. Su mirada seguía siendo intensa mientras observaba aquellas enormes puertas. Estaba a punto de descubrir toda la verdad y comprender qué era lo que debía hacer para convertirse en un dios verdaderamente libre. Veo que ya has recuperado todo, y eso es lo mejor. Porque puedo decirte todo lo que vengas a preguntar. No te esconderé nada. Si piensas eso, entonces entiende algo. Soy un rey digno de mi poder, no un cobarde que necesita mentir, diría Yorichi con seriedad. Lo sé, maestro. Solo vengo porque necesito aprender a dominar mejor mi poder. Quiero despertar mi energía suprema una vez más. Quiero volver a la cima como el rey que soy. Necesito entender cómo fusionar mis poderes. Tú conoces cada respuesta, ya que has estado allí y has leído los libros imposibles de leer, diría Goku mientras se ponía de rodillas, manteniendo una mirada completamente seria. Son, ponte de pie. Aquí no necesitas arrodillarte ante nadie.
Escúchame bien, porque voy a llevarte a un nivel de poder tan monstruoso que incluso llegarás a cuestionar quién eres realmente. Tu propia existencia se volverá irreconocible para ti. Y no te preocupes, también responderé aquello que tanto has venido a buscar. Te diré dónde se encuentra ella. Te contaré todo sobre tu madre y la verdad que ha permanecido oculta durante tanto tiempo, diría Yorichi mientras mantenía una mirada fría y seria. Sí, quiero saberlo todo. No pienso ignorar ninguna respuesta. Desde el principio hasta el final. La propia existencia me ha hecho dudar de quién soy realmente, de cuál es mi lugar y de aquello en lo que puedo terminar convirtiéndome. Y eso es precisamente lo más peligroso de este poder. No saber cuál será el límite de aquello que habita dentro de mí, diría Goku con una mirada cargada de determinación. Yorichi permaneció en silencio durante unos instantes antes de responder. Lo entiendo, Son. Todo lo que poseo, cada fragmento de poder, cada conocimiento y cada título que cargo sobre mis hombros fueron obtenidos mediante esfuerzo, sangre y sacrificios que habrían destruido a cualquier otro ser. Aquí no existe nadie capaz de superarme, salvo uno. La atmósfera se volvió pesada. Y ese ser continúa dormido. La mirada de Yorichi se endureció aún más. Pero el día que despierte, los dioses, los reyes y los conquistadores de mundos desearán no haber nacido jamás. Todos intentarán ocultarse de su vista. Todos querrán desaparecer. Porque ese dios no conoce la derrota, no conoce el miedo y tampoco conoce la misericordia. El silencio se apoderó del lugar. Nadie es capaz de vencerlo. Nadie ha sido capaz de detenerlo. Y lo más aterrador de todo, es que él fue quien inició todo esto, diría Yorichi con una seriedad absoluta. Y así, los guerreros comenzaron una conversación que trascendía el tiempo mismo. Cada palabra pronunciada tenía el peso de una era entera y cada segundo que transcurría parecía eterno. El silencio que los rodeaba era absoluto, como si la propia existencia hubiera detenido su marcha para escuchar aquella historia que había permanecido oculta durante incontables eones. Yorichi observó fijamente al guerrero antes de comenzar a hablar. Sus ojos reflejaban el peso de 1,800 intentos fallidos, de 1,800 historias diferentes que habían terminado de la misma manera. Ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Su voz resonó a través del vacío mientras comenzaba a relatar los acontecimientos desde el principio. Le habló sobre el día en que su madre fue sellada, sobre los sacrificios que realizó en las sombras y sobre cómo había movido cada pieza del destino durante siglos. Hilo por hilo. Paso por paso. Manipulando acontecimientos imposibles para asegurarse de que este intento fuera diferente a todos los demás. Porque esta vez no habría errores. Esta vez no habría una segunda oportunidad. Esta vez el destino llegaría a su conclusión definitiva. Mientras la historia continuaba, el guerrero descubría verdades que habrían sido capaces de destruir la mente de cualquier otro ser. Secretos que habían permanecido ocultos desde antes del nacimiento de los dioses. Entonces Yorichi reveló el origen de las 6 piedras primordiales. Reliquias nacidas de los fragmentos del cuerpo del dios creador. Cuando aquella entidad trascendental desapareció, su inmenso poder se dividió en 6 partes, cada una conteniendo una porción de la energía que había dado origen a toda la existencia. Durante incontables eones, aquellas piedras fueron moldeadas en el corazón de una estrella muerta por antiguos obreros cósmicos cuyos nombres habían sido borrados por el tiempo. Su misión era sencilla: evitar que alguien obtuviera aquel poder. Por eso las dispersaron a través de las infinitas dimensiones, ocultándolas en los rincones más remotos de la creación, donde ningún ser pudiera encontrarlas. Pero el destino jamás obedeció sus reglas. Las piedras comenzaron a reunirse, una tras otra, siglo tras siglo, dimensión tras dimensión, como si una voluntad desconocida las estuviera guiando hacia un mismo lugar, hacia un mismo portador, hacia un mismo guerrero. Y así ocurrió durante 1,800 ciclos, 1,800 guerras, 1,800 líneas temporales. 1,800 finales diferentes, y en cada uno de ellos la existencia terminó cayendo ante la oscuridad. Pero ahora todo era distinto. Los recuerdos recuperados estaban alterando la realidad. Los poderes dormidos habían despertado. Las piezas que permanecieron separadas durante milenios finalmente estaban encajando. Y eso era algo que jamás había sucedido. De repente, una enorme presión recorrió los mundos. Las estrellas comenzaron a perder su brillo. Los océanos de incontables dimensiones se agitaron violentamente. Los cielos se agrietaron como si fueran simples cristales. El flujo del tiempo empezó a romperse.
El pasado, el presente y el futuro chocaban entre sí mientras innumerables líneas temporales se fusionaban en una sola. Yorichi apretó los puños. Por primera vez en mucho tiempo, incluso él podía sentir miedo. Porque aquella anomalía solo significaba una cosa. El final se estaba acercando. No el final de una guerra. No el final de una era. Sino el final absoluto de toda la existencia. Entonces ocurrió. Desde las profundidades del vacío infinito surgió una energía tan antigua que ni siquiera los dioses recordaban su origen. Una presencia monstruosa comenzó a despertar lentamente detrás de los límites de la realidad, provocando que universos enteros temblaran ante su mera existencia. Las dimensiones se estremecieron. Las leyes de la creación comenzaron a colapsar. Y una voz desconocida resonó a través de todos los mundos. Una voz que jamás debió volver a escucharse. Algo estaba siendo liberado. Algo que había permanecido sellado desde antes de que existiera la luz, el tiempo o la vida. Y su despertar amenazaba con destruir absolutamente todo. Todo eso fue lo que ocurrió hace eones. La historia es tan inmensa que parece no tener un final, y eso es precisamente lo más peligroso. Los mundos y los reinos apenas conocen una fracción de todo lo que existe. No sabemos realmente a qué nos enfrentamos ni cómo defendernos de ello. Por esa razón he venido a buscarte. Quiero que me entrenes una vez más, diría Goku con una mirada seria. Yorichi permaneció en silencio durante unos instantes antes de responder. Debes prepararte mejor que nunca. Todo ya fue puesto en marcha para conducir a la existencia hacia su final. La llave ya fue utilizada y ahora debes ser capaz de enfrentarte al brutal caos que está a punto de ser liberado. Lo que se aproxima supera cualquier guerra, cualquier rey y cualquier enemigo que hayas enfrentado antes. Te espera una era sin final. Ha llegado el momento de dominar el poder del infinito en su máxima expresión. Esta vez la historia será diferente, diría Yorichi con absoluta seriedad. Goku cerró los puños mientras una poderosa determinación se reflejaba en sus ojos. Entonces me ayudarás a llevar mi poder más allá de todos mis límites. Me volveré más fuerte y destruiré a cada enemigo que se interponga en mi camino. Debo ponerle fin a la vida de quien ha estado manipulando cada hilo del destino desde las sombras. Solo así podré ser verdaderamente libre junto a mi familia, diría Goku manteniendo una mirada firme. Yorichi observó al guerrero durante unos segundos antes de darse la vuelta. Entonces ha llegado el momento. Es hora de utilizar la dimensión que fue creada para volverme más fuerte. Un lugar donde incluso los dioses habrían perdido la vida intentando sobrevivir. Pero ya no es mi turno. Ha llegado la era de las nuevas generaciones. Ellos deberán superar todo lo que nosotros alcanzamos. La atmósfera se volvió más pesada. Porque algo mucho más grande que ellos mismos está a punto de comenzar. Algo que hará que las guerras del pasado parezcan simples conflictos insignificantes. Lo que se acerca no es una batalla ni una conquista. Yorichi levantó la mirada mientras el espacio a su alrededor comenzaba a temblar. Será el inicio de un verdadero apocalipsis, diría con una mirada fría y seria. Los guerreros no dirían una sola palabra más. El silencio que los rodeaba era más pesado que cualquier universo. Ambos comprendían que aquello había dejado de ser una simple batalla. La vida de billones de seres, repartidos a través de incontables mundos y realidades, estaba a punto de convertirse en el verdadero tablero de los reyes supremos. Las piezas ya habían comenzado a moverse. Los destinos ya estaban siendo escritos. Y el más mínimo error podía condenar la existencia entera. Sin dudarlo, los guerreros ingresaron a aquella dimensión prohibida, un lugar donde el tiempo carecía de significado y donde incluso los dioses serían incapaces de sobrevivir. Entonces comenzaron los entrenamientos. No fueron días. No fueron años. Ni siquiera fueron millones de años. Fueron eternidades enteras de sufrimiento, batallas y evolución. El poder del espacio intentó aplastar sus cuerpos hasta reducirlos a la nada. El tiempo los obligó a soportar eras completas de dolor en cuestión de segundos. La realidad se quebraba constantemente a su alrededor intentando destruir sus mentes. El poder de la mente los enfrentó contra sus mayores temores. El poder del alma buscó consumir cada fragmento de su existencia. Y el poder absoluto intentó someterlos una y otra vez. Pero ninguno cayó. Cada derrota los hacía más fuertes. Cada herida fortalecía su voluntad. Cada batalla los acercaba a un nivel imposible de alcanzar. Los siglos pasaron. Los milenios desaparecieron. Millones de años se convirtieron en simples instantes. Y después de billones de años dentro de aquella dimensión eterna, los guerreros finalmente lograron algo que parecía imposible. Dominaron cada uno de los poderes supremos. Espacio, tiempo, realidad, mente, poder y alma. Aquellas fuerzas ya no eran herramientas.
Ahora formaban parte de ellos. Cuando el entrenamiento llegó a su fin, los guerreros que emergieron ya no eran los mismos. Sus ojos habían cambiado. Ya no existía inseguridad. Ya no existía miedo. Solo quedaba una determinación inquebrantable capaz de desafiar al propio destino. Entonces el portal dimensional se abrió. La realidad tembló. Las estrellas perdieron su brillo por un instante. Y una presión indescriptible recorrió innumerables universos. Los guerreros habían regresado. Goku avanzó lentamente mientras observaba el horizonte infinito. Su aura ya no explotaba de manera salvaje. Era diferente. Más profunda. Más pura. Más aterradora. Una calma absoluta rodeaba su cuerpo, pero detrás de esa tranquilidad se ocultaba un poder capaz de alterar la creación misma. Había dominado el 100% de cada piedra. Había superado cada límite. Había trascendido cada barrera. Y después de billones de años de entrenamiento, su presencia ya no podía compararse con la de ningún mortal. Cada paso hacía temblar el espacio. Cada mirada parecía atravesar el tiempo. Cada respiración provocaba que la realidad vibrara a su alrededor. Esta vez no sería utilizado por nadie. Esta vez no sería una pieza dentro del juego de los Reyes Supremos. Esta vez sería una existencia capaz de enfrentarlos cara a cara. Y mientras observaba los incontables mundos que juró proteger, sus ojos se volvieron más fríos y decididos que nunca. Porque el entrenamiento había terminado. La preparación había concluido. Y la verdadera guerra por el destino de toda la existencia estaba a punto de comenzar. Eso es todo lo que puedo hacer por ti. Tu poder ya dejó de ser algo normal. Ahora posees la fuerza necesaria para destruir a cualquiera que se interponga en tu camino, y lo sabes perfectamente. Ha llegado la hora de que los mundos vean de lo que es capaz Son Goku, diría Yorichi con una mirada seria. Maestro, muchas gracias por ayudarme a alcanzar este nivel. Ahora nadie será capaz de detenerme. Pero cuando elimine a mi adversario, iré por mi madre. Todo esto ha durado demasiado tiempo. Ella ha sufrido durante eras enteras dentro de esa dimensión. Ya es hora de terminar con eso y de que todos los mundos comprendan quién es realmente Son Goku, el rey del infinito, diría Son con una mirada firme. Así se habla, Son. Espero que tengas éxito en todo lo que estás por liberar. Los mundos deberán comprender que la vida está a punto de cambiar para siempre. Lo que se acerca será algo que nadie podrá controlar ni detener, diría Yorichi con seriedad. Esta vez entendía que su papel había llegado a su fin. Todo lo que podía enseñar ya había sido transmitido. Ahora el destino dependía únicamente de las nuevas generaciones, de las batallas que estaban por librar y de la fuerza que serían capaces de alcanzar. Maestro, me retiro. Espero volver a verlo después de todo lo que está por ocurrir. Deseo poder chocar los puños con quien me enseñó todo lo que he conseguido y agradecerle una última vez, diría Goku mientras abría un portal que conducía directamente al reino de Avalon. Yorichi observó cómo el guerrero desaparecía entre las corrientes dimensionales. Había creado a un guerrero tan poderoso que la muerte ya no representaba ningún temor para él. Un guerrero capaz de marchar directamente hacia la guerra más grande de la historia. Capaz de desafiar a dioses, reyes y monstruos sin retroceder un solo paso. Y eso era precisamente lo que lo volvía tan peligroso. Porque un ser con semejante poder, semejante orgullo y semejante determinación era prácticamente imparable. Y sobre todo porque Son Goku ya no conocía el miedo. Ahora nos ubicamos en el viaje del Rey del Infinito. El guerrero atravesaba cientos de dimensiones a velocidades inimaginables. Mundos enteros quedaban atrás en cuestión de segundos mientras avanzaba hacia su siguiente destino, hasta que finalmente llegó al reino de Avalon. Un reino envuelto en tranquilidad. Un reino donde los poderes que se sentían a través de los mundos eran tan inmensos que hacían temblar la realidad. Avalon ya había dejado de ser un reino común. Se había convertido en uno de los territorios más poderosos y respetados de toda la existencia. Mi rey, bienvenido de nuevo a Avalon. Dígame, ¿cómo le fue en el lugar al que viajó? Por lo que puedo sentir, todo salió mejor de lo esperado. Su poder es tan brutal que jamás pensé experimentar una energía así, incluso después de miles de años. Son Goku, imagino que la guerra del infinito está cerca y debemos estar preparados, diría Yato con una sonrisa en el rostro. La sola idea de aquella guerra lo emocionaba como a un niño pequeño. Así es, Yato. Los reinos disfrutan de paz y tranquilidad en estos momentos. Todo parece estar en calma. Pero cuando él atraviese las capas del poder y aparezca nuevamente, los mundos conocerán un caos infinito. Será el inicio de aquello que durante años intenté evitar. La guerra que me negué a liberar una y otra vez. La sonrisa de Goku se volvió más fría. Pero él decidió que fuera así.
Y yo no pienso quedarme con las ganas de partirle la cara por todo lo que hizo. Su aura comenzó a agitarse levemente. Me arrebató a un guerrero que construí desde cero para convertirlo en mi adversario. Eso fue lo más cobarde que pudo hacer. Pero ya no importa. La presión alrededor de Goku aumentó. Las leyes ya no se aplicarán sobre mí. Esto es algo que debe suceder. Los reyes del tiempo podrán observar cuanto quieran, pero no dirán nada ni podrán detenerme. Una sonrisa salvaje apareció en el rostro del rey del infinito. Y eso es lo más divertido de todo. La sangre guerrera de Goku ardía como nunca antes. Durante años había esperado aquel momento. Durante años había esperado aquella batalla. Y ahora que finalmente se acercaba, estaba más preparado que nunca para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Señor Goku, ¿y las guerreras? Korra, Sakura y, sobre todo, Rin. Llevo bastante tiempo sin verlas por el reino de Avalon. ¿Acaso abandonaron estos lugares o qué fue lo que ocurrió? Preguntaría Kanoe mientras observaba los alrededores, incapaz de percibir la presencia de ninguna de ellas. Ellas se encuentran en una dimensión diferente, preparándose para la guerra que se aproxima. Acabo de ponerle fin a un conflicto importante, pero eso no significa que puedan bajar la guardia. Necesito que continúen fortaleciéndose, porque voy a necesitar un ejército completo. Los Eternos serán adversarios formidables. Cada uno de ellos posee el poder suficiente para ofrecer una batalla digna incluso a los guerreros más fuertes, respondería Goku con tranquilidad. Sin embargo, había algo que el Rey del Infinito desconocía. Los Eternos no apoyaban los acontecimientos que estaban ocurriendo. De hecho, cuando la verdadera guerra comenzara, muchos de ellos terminarían convirtiéndose en sus aliados. Entiendo. Pero entonces, ¿qué hay de Afrodita y Amaterasu? Puedo sentir que su presencia sigue vinculada a sus reinos, pero no las he visto por ningún lugar. ¿Acaso ellas ya eligieron un bando antes del inicio de la guerra? Preguntaría Celica con una mirada seria. Goku permaneció pensativo durante unos segundos antes de responder. No lo sé. Hace tiempo que no se encuentran en este reino. De hecho, abandonaron Avalon hace bastante. Aunque, si tuviera que adivinar, diría que fueron expulsadas del Palacio Carmesí. Puede que ese sea el motivo de su desaparición. El guerrero cruzó los brazos mientras analizaba la situación. O quizás algo más está ocurriendo. Tal vez una guerra interna ya comenzó dentro del propio palacio. Las leyes han cambiado demasiado durante los últimos años. El equilibrio entre los reinos ya no es el mismo y muchas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. La mirada de Goku se volvió más fría. Además, un demonio está caminando libremente por los mundos como si nada. Eso por sí solo ya debería preocupar a más de un reino. Por unos instantes, el silencio reinó en Avalon. Pero para Goku nada de eso era su prioridad. Aunque, siendo sincero, eso es lo de menos ahora mismo. Mi objetivo es otro. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Primero debo eliminar al bastardo que está sembrando el caos a través del tiempo. Debo ponerle fin a esa vida antes de que provoque algo irreversible. Después de eso me prepararé para lo que venga. La sonrisa del Rey del Infinito se hizo más pronunciada. Porque tengo la sensación de que los reyes del tiempo no estarán muy felices cuando elimine a su perro. Y así, mientras aquellos guerreros continuaban con su conversación, comenzaron los preparativos finales para el conflicto que se aproximaba. Nadie se atrevía a subestimar lo que estaba por venir. Aquello no sería una simple batalla. No sería una guerra de días, ni de siglos. Sería una guerra capaz de extenderse durante millones, billones e incluso incontables años, pues los dos principales contendientes poseían un poder que desafiaba toda lógica, un poder infinito que crecía sin detenerse. La única forma de declarar un vencedor sería la destrucción absoluta del adversario. No bastaría con derrotarlo. No bastaría con atravesar su corazón. No bastaría con destruir su alma. Cada célula tendría que ser erradicada de la existencia hasta que no quedara ni el más mínimo rastro de su presencia. Solo entonces podría proclamarse un ganador. Pero incluso esa victoria sería apenas el comienzo de algo mucho peor. Los reyes del tiempo ya estaban moviendo sus piezas desde las sombras. Seres capaces de alterar las reglas de la realidad observaban cada acontecimiento con absoluto interés. Y más allá de ellos se encontraba el Tribunal Viviente. Miles de entidades supremas cuyo poder eclipsaba galaxias enteras permanecían expectantes, observando el desarrollo de los sucesos como si se tratara de una partida cósmica. La verdadera pregunta no era quién ganaría la guerra. La verdadera pregunta era qué ocurriría después. Si Son lograba vencer, ¿se convertiría en el salvador de la existencia? ¿O terminaría siendo una pieza más dentro del cruel juego de aquellos seres que gobernaban desde las alturas?
Las reglas cambiaban a cada segundo. El tiempo ya no era estable. El espacio había dejado de ser un refugio seguro. La realidad misma comenzaba a fracturarse bajo el peso de tantas presencias supremas reunidas en un mismo punto. Y mientras todo aquello ocurría, Avalon comenzó a sentirlo. Los cielos eternos del reino sagrado se oscurecieron. Los vientos dejaron de soplar. Las montañas ancestrales temblaron. Incluso las almas inmortales que habitaban aquellas tierras sintieron un escalofrío recorrer cada parte de su existencia. Era el aura de la muerte. Una presencia tan abrumadora que parecía provenir del final de todas las cosas. Los guardianes de Avalon observaron el horizonte con temor. Porque podían sentirlo. Podían sentir a los reyes. Podían sentir a los jueces. Podían sentir a los dioses. Y, por encima de todos ellos, podían sentir la llegada de algo mucho peor. Algo que no debía existir. Algo que estaba despertando. Y cuando finalmente abriera los ojos, la guerra que todos temían sería recordada únicamente como el prólogo del verdadero fin. Ahora nos ubicamos en la dimensión donde las chicas continuaban entrenando. Una feroz batalla se desarrollaba frente a todos. Un intercambio de golpes a velocidades imposibles de seguir recorría la dimensión entera. Cada impacto era brutal, cada choque de poder hacía temblar el espacio y cada segundo demostraba que aquella no era una batalla común, sino un enfrentamiento entre verdaderas diosas de la guerra. De un lado se encontraba Korra, la reina suprema de Avalon. Del otro, Sakura, la reina de la oscuridad, demostrando por qué era considerada una de las guerreras más temidas de los reinos. La batalla era salvaje. Rayos de energía atravesaban el campo de combate mientras ambas aparecían y desaparecían a enormes velocidades. Los golpes chocaban una y otra vez, provocando explosiones capaces de partir la realidad a su alrededor. Ninguna estaba conteniéndose. Ninguna pensaba retroceder. Entonces ambas tomaron distancia. Una sonrisa apareció en sus rostros, mientras el brillo en sus ojos revelaba la emoción que les producía aquella batalla. Hermana, no eres nada débil. La verdad, eres una guerrera fuerte y temida. Ese poder tuyo parece no tener final, y eso hace esta batalla mucho más interesante, diría Sakura mientras sonreía tras el intenso combate. Y eso que todavía no has visto mi verdadero poder. Ahora mismo solo estoy usando una de mis formas. Te recuerdo que poseo dos, y la otra es el doble de poderosa que esta. Así que no te recomiendo contenerte ni confiarte demasiado. Los límites pueden llegar para tu cuerpo, pero para el mío no existen. En mis venas ruge el linaje de un emperador y su poder arde dentro de mi mar interno, respondería Korra con una mirada fría. Eso no lo dudo, hermana. Tu poder es uno de los más temidos de todos los reinos. Korra, o como muchos te conocen, el rey Arturo, es capaz de poner de rodillas a cualquiera que se atreva a enfrentarte, diría Sakura con seriedad. Incluso ella sabía que la fuerza de Korra estaba en otro nivel, y en lo más profundo de su corazón, comprendía que la forma final de su hermana era algo digno de temer. Espero que no empieces a tener miedo. Porque esta batalla apenas se está poniendo interesante, diría Korra mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Y así, las dos guerreras dejaron las palabras de lado. La batalla continuó, más rápida, más brutal, más destructiva, segundo tras segundo, golpe tras golpe. Las realidades se partían a su alrededor mientras enormes ondas de choque recorrían la dimensión de entrenamiento. El caos era absoluto y el poder liberado por ambas demostraba que habían alcanzado un nivel monstruoso. Rin observaba todo desde la distancia, y estaba completamente impresionada. El nivel de aquellas dos guerreras era mucho mayor de lo que había imaginado. Ahora entendía que ninguna estaba jugando. La guerra que se aproximaba sería algo brutal, y solo los verdaderamente fuertes lograrían sobrevivir. Los años continuaron pasando dentro de aquella dimensión, año tras año, entrenamiento tras entrenamiento, batalla tras batalla. Todas se fortalecían sin descanso, preparándose para el conflicto que se acercaba. Hasta que finalmente llegó el momento de salir. Cuando abandonaron la dimensión quedaron sorprendidas. Frente a ellas se encontraban los guerreros que habían sido sus compañeros durante tantos años. La emoción fue evidente, y durante un tiempo se pusieron al día con todo lo ocurrido. Hablaron sobre los entrenamientos, sobre las batallas, sobre el poder que habían alcanzado, y sobre todo lo que había sucedido durante aquellos largos años de preparación. Cada historia sorprendía a los demás. Cada entrenamiento parecía más brutal que el anterior. Sin embargo, aquella tranquilidad duró poco. Goku se puso de pie, y en ese instante el ambiente cambió por completo. El silencio se apoderó del lugar. La tensión se volvió insoportable. Esto está por comenzar. El tiempo ha sido manipulado de la manera perfecta para darme una batalla donde solo uno quedará de pie.
Solo uno será declarado vencedor de esta guerra final. Porque esta vez llega el final de la era del infinito, diría Goku mientras observaba el horizonte con una mirada fría. Nadie dijo una palabra. Todos podían sentir que algo estaba ocurriendo. Entonces Korra habló. Ya está aquí. ¿Eso es lo que sucede? ¿Por qué tus ojos cambiaron de repente? Se volvieron una oscuridad sin final. Dime, ¿la batalla comenzará ahora? Preguntaría con absoluta seriedad. Si poseen ejércitos, entonces prepárense. Ha llegado la hora de la mayor guerra jamás vista. Una guerra donde solo un guerrero permanecerá de pie cuando todo termine. El final de las eras comienza ahora, diría Goku. Y antes de que alguien pudiera responder, desapareció de aquel lugar. Y entonces la dimensión entera colapsó. El tejido mismo de la realidad se desgarró bajo una presión imposible de soportar. Mundos completos fueron reducidos a cenizas cósmicas en cuestión de segundos. Millones de vidas desaparecieron sin dejar rastro, devoradas por una ola de destrucción tan inmensa que ni siquiera el tiempo fue capaz de registrar cada muerte. El caos que se había liberado era absoluto. Aquello ya no era una simple batalla. Era el principio del fin de todas las eras. Dimensiones enteras estaban destinadas a caer. Líneas temporales completas comenzaron a fracturarse y a desaparecer una tras otra. Guardianes ancestrales, entidades inmortales y seres que habían observado la existencia desde el nacimiento de los universos, sintieron por primera vez el miedo recorrer sus almas. Porque los dos guerreros que estaban a punto de enfrentarse no pertenecían al orden natural de la creación. Eran anomalías. Monstruos nacidos más allá de las leyes que gobernaban la existencia. En medio de aquel océano de destrucción surgió una luz carmesí. Su presencia era aterradora. Su sola figura imponía un respeto tan abrumador que incluso las corrientes del caos parecían apartarse de su camino. Su aura sangrienta envolvía regiones enteras de la realidad mientras sus ojos observaban el campo de batalla con una calma monstruosa. Detrás de él, un ejército infinito emergió desde las grietas del vacío. Legiones capaces de destruir mundos avanzaban en silencio absoluto. Al frente de aquel ejército marchaba Yatogami, portando una mirada fría y despiadada, preparado para desatar una masacre que quedaría grabada en los registros eternos de la creación. Y entonces, del otro extremo del abismo nació una explosión dorada. Un resplandor tan intenso que parecía un nuevo sol destinado a consumirlo todo. Su energía atravesó dimensiones, pulverizó tormentas cósmicas y obligó al espacio mismo a inclinarse ante su presencia. Cada fragmento de realidad temblaba bajo el peso de aquel poder monstruoso. Detrás de él aparecieron cientos de guerreros, bestias de guerra, conquistadores de incontables campos de batalla. Y liderándolos se encontraba su más leal aliado, Geto, quien observaba el horizonte con una sonrisa salvaje, ansioso por el inicio de la carnicería. Entonces sucedió. Las miradas de ambos líderes volvieron a encontrarse. El tiempo se detuvo. Las estrellas dejaron de brillar. Los universos contuvieron el aliento. Y por un instante eterno, el silencio gobernó la existencia. Pero aquel silencio no era paz. Era el último momento de calma antes de una guerra destinada a destruir la realidad misma. Porque esta vez no habría treguas. No habría misericordia. No habría segundas oportunidades. Solo quedaría un vencedor. Y el precio de aquella victoria sería la aniquilación de todo lo demás. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ